esperanza al salir a la calle, porque ya no encuentras a nadie en el baile. Ya no hay esperanza al salir a la calle. Mira que solito se ha quedado el aire para respirarlo. Ya no queda aire, ya no queda aire, ya no queda aire. Mira que solito se ha quedado el aire. Les vinyetes de l'artista entreteixen la so visió de problemàtiques socioeconòmiques de la dòmina que hi esmolecen con un conjunto d'entrevistes a dellos artistes y activistes asturianos. Porque quieres, vente por ti mismo, no por las paredes. Mueve más el culo, aquí no te hagas el guay. Pasan cosas nace de la necesidad de contar. En este caso cuenta preocupaciones, pues como una joven que nació en el 95 en un barrio de clase obrera y que por ende pues, ha tenido pues, problemas que se ha dado cuenta que en generaciones pasadas no se ha hablado. Además de eso, pues, conozco a gente de mi entorno que también sufre otro tipo de problemas sociales y me parecía interesante recoger todas esas y plasmarlas en un libro. ¿Cómo? Pues bien, entrevistando a estas personas sobre diferentes aspectos, de los cuales están el feminismo, la precariedad laboral, el colectivo LGTBI, la salud mental y el mundo rural. Todo ello está acompañado de viñetas. Evidentemente, aquí está por un lado la parte, digamos, más investigadora, donde entrevisto a estas personas, y luego la parte de creativa, donde yo pongo mi visión como ilustradora. Es por eso que creo que es un libro diferente a un libro, por ejemplo, de cómics solamente. Este libro al final formó parte de una recopilación de amigos, colegas que sé que pueden dar una visión mucho más objetiva de cada uno de estos temas. Es por eso que la selección ha sido bastante clara. En primer lugar, con la salud mental, pues entrevisté a mi psicóloga, Paula Cabal, qué mejor persona para darle una visión objetiva. Del feminismo a Rocío Antela, propulsora del lema Compañera dame tira Mieres. Después está también Rodrigo Cuevas, hablando del mundo rural, que como ya sabéis es una persona que habla mucho y reivindica mucho vivir y cuidar los pueblos. También está Sergio Yunic, donde habla del mundo del autónomo, de la precariedad laboral, de lo que cuesta poder arrancar. Y luego finalmente está en el colectivo LGTBI Fon Blanco, donde a través de sus fotografías muestra la identidad de género y la orientación sexual. Todo esto de la mano de la fotógrafa Ana Aparicio, donde pude trabajar mano a mano y colaboró mucho en el libro para darle un entorno a cada uno y diferenciarlos muy bien a la hora de hacer la búsqueda del tema social a tratar. Una vez entrevistados, yo ya tenía también mis bocetos hechos, entonces fue, digamos, un impulso esas entrevistas para poder seguir creando. Ya tenía, por supuesto, investigando, hablando con otros amigos, sobre situaciones cotidianas que quería plasmar, más luego las entrevistas me hizo tener una visión creativa más amplia. Si ya de antes me estaba empapando con libros, con artículos, etcétera, etcétera, sobre todas estas problemáticas, digamos que estas entrevistas también me ayudaron a contextualizarlo mucho mejor. Así que yo creo que tanto una parte como la otra fueron muy bien de la mano. Las ilustraciones que hago son
bastante sencillas en el aspecto de que al ser viñetas y al haber varias viñetas en una página, el tipo de iconicidad no es tan alto como una ilustración, digamos, de una portada de revista. Al final son bastante más esquemáticas, tienen un estilo más naif. La paleta de colores seleccionada son colores sólidos que se utilizan en cada una de las secciones, pero cambian los fondos de color. Es muy limpia la ilustración y la utilizo en un boceto primero y después lo paso de forma digital con los colores planos ya decididos anteriormente. Hace que todo eso tenga una armonía visual y tanto en una sección como en otra se vea que no hay una separación de color muy austera, por lo que hace que tenga sentido todo el libro a nivel cromático.